bienvenidos a la cápsula Hadash. Hoy veremos los 70 enviados. ¡Comencemos! 70 varones fueron enviados por Yeshua a las ciudades a las que después él también llegaría. Los envió de dos en dos. La Escritura nos enseña que dos son mejor que uno, pues se acompañan, se ayudan, se animan y tienen mejor resultado de su trabajo. ¿Sabes qué es la mies? Se le llama mies a los campos sembrados de cereales maduros al tiempo de la cosecha. Yeshua le dijo a los 70 enviados: De verdad que la mies es mucha, mas los obreros pocos, así que rueguen al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Así como se necesitan a muchos trabajadores para cegar un campo de trigo, también se necesitan muchos siervos de Dios que lleven su mensaje. Roguemos que el Señor envíe a siervos para anunciar su palabra. Pero los siervos de Dios deben saber lo siguiente: Yo los envío como corderos en medio de lobos. Los lobos tienen garras y colmillos y atacan con facilidad a las ovejas. Así, los siervos de Dios serán acechados por los enemigos de Dios, aquellos que no quieren que se anuncie el buen mensaje. Yeshua les da indicaciones. No lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. La bolsa era donde llevaban el dinero. La alforja eran bolsas más grandes donde se llevaba lo necesario para un viaje. Pero Yeshua les dice que no lleven ni bolsa ni alforja y tampoco calzado, es decir, solo irían con lo que tuvieran puesto. Esto nos enseña que Dios dará todo lo que sus siervos necesiten. Y a nadie saluden por el camino. No saludar a nadie por el camino significa que no debían distraerse, pues esto retrasaría su misión. En cualquier casa donde entren, primeramente digan: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, la paz de ustedes estará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Quédense en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les sirvan. Esto nos indica que podemos convivir con aquellos que quieren escuchar el mensaje de Dios. A esto llamamos tener comunión entre hermanos. Y sanen a los enfermos de esa ciudad y díganles: se ha acercado a ustedes el reino de Dios. Sanar enfermos es un milagro que nos hace entender que en el reino de Dios no habrá enfermedades. Por eso, el reino de Dios se había acercado. Pero en cualquier ciudad donde entren y no los reciban, saliendo por sus calles digan: aún el polvo de su ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra ustedes. Pero sepan que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Sacudir el polvo de sus pies significa que la gente que desprecie el mensaje de Dios no entrará en su reino. En aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Yeshua se refería al día en que él traería juicio contra las naciones. ¿Recuerdas cuál fue el castigo para Sodoma? Les cayó fuego del cielo y fue consumida. Pues ese castigo sería menor comparado con el castigo que recibirán los que rechacen a Yeshua. También Yeshua se dirigió a otras dos ciudades que habían rechazado su mensaje. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que sentadas en cilicio y ceniza se hubieran arrepentido. Así que en el juicio será menor el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. El cilicio es una tela muy áspera e incómoda, hecha de pelo de cabra. Simboliza la angustia y el sufrimiento al reconocer que se ha pecado. La ceniza es el polvo que queda cuando algo se quema. Nos recuerda que Dios nos hizo de polvo y volveremos al polvo por causa del pecado. Por eso, sentarse en cilicio y ceniza es reconocer que merecemos dejar de vivir por el pecado que hemos cometido. Y es una muestra de arrepentimiento, lo cual es volverse a Dios y dejar de pecar. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida.
Capernaum era la ciudad en la que vivía Yeshua. Por eso dice que fue levantada hasta los cielos, porque tuvo el privilegio de que Yeshua viviera ahí. Sin embargo, esa ciudad lo rechazó y por eso su castigo sería mayor. El que los oye a ustedes, me oye a mí, y el que a ustedes desecha, me desecha a mí, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Recuerda, cuando das el mensaje de Dios, habrá quienes te quieran escuchar, pero también quienes te desechen. Pero no a ti, sino al que te envió, al Padre Celestial. Cuando los 70 cumplieron su misión, regresaron a Yeshua y con gozo le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo les doy poder para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Esto significa que Yeshua ha vencido al enemigo. Pero no se regocijen de que los espíritus les obedecen, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Dios tiene un libro especial donde escribe los nombres de todos los suyos, los que creen en Él y le aman. ¿Crees en Yeshua? ¿Le amas? Si es así, tu nombre está escrito en los cielos, en el libro de la vida. Yeshua alabó al Padre porque había revelado estas cosas a los niños, refiriéndose así a sus discípulos. Además, Yeshua le revelaría al Padre a quien Él quisiera. Y añadió: Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Los discípulos eran bienaventurados porque veían y oían lo que muchos profetas y reyes hubieran deseado ver y oír. ¿Listos para la trivia? ¡Comencemos! ¿A cuántos envió Yeshua de 2 en 2? ¿20, 70 o 100? 70. ¿Qué debemos rogar al Señor de la mies? ¿Enviar obreros a su mies? ¿No hacer nada? ¿O dejar que la mies se quede así? Enviar obreros a su mies. ¿Cómo qué fueron enviados los 70? ¿Como corderos con sus mamás? ¿Como lobos entre corderos? ¿O como corderos entre lobos? Como corderos entre lobos. ¿Qué no debían llevar? Bolsa, alforja y sandalias, sandalias y bolsa, o bolsa y alforja. Bolsa, alforja y sandalias. ¿Qué tenían que decir cuando llegaran a una casa donde los recibieran? ¿Me puedo quedar? Paz sea en esta casa, o me voy a otra casa. Paz sea en esta casa. ¿Qué debían comer? ¿Lo que les dieran? ¿Lo que ellos pidieran? ¿O nada? Lo que les dieran. ¿Qué debían decir cuando sanaran enfermos? ¿Me deben el favor? ¿Soy muy poderoso? ¿O se ha acercado a ustedes el reino de Dios? Se ha acercado a ustedes el reino de Dios. ¿Qué debían hacer y decir cuando no los recibieran? ¿Alegrarse de que no escucharon? ¿Enojarse y agachar la cabeza? ¿O sacudir el polvo de sus pies y decir, el reino de Dios se ha acercado a ustedes? Sacudir el polvo de sus pies y decir, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿Qué ciudad fue puesta como ejemplo? ¿Sodoma, Babilonia o Nínive? Sodoma. ¿En qué ciudades hizo Yeshua milagros? ¿Sidón, Tiro, Corazín, Betsaida o Capernaum? Corazín, Betsaida y Capernaum.
¿De qué debían regocijarse? ¿De que Yeshua les dio autoridad sobre las fuerzas del enemigo? ¿De que lograron regresar? ¿O de que sus nombres están escritos en el cielo? De que sus nombres están escritos en el cielo. ¿A quién reveló el Padre su mensaje? ¿A los sabios y entendidos? ¿A los niños o a los ancianos? A los niños. ¿Quiénes hubieran querido ver y oír lo que ellos veían y oían? ¿Los patriarcas, muchos profetas y reyes, o los sabios de Oriente? Muchos profetas y reyes. Bueno amigos, este es el final de nuestra cápsula Hadash. Espero la hayas disfrutado. Hasta la próxima.